El domingo pasado agradecía personalmente a esta iglesia por su excelente comportamiento como iglesia durante los 3 meses de mi ausencia, donde nada les faltó a ustedes por causa de la participación gozosa y sacrificada de la mayoría de ustedes como miembros. Lo expresé a través de las palabras del apóstol Pablo a los filipenses cuando él testificó de la participación en el evangelio que ellos tenían, la cual fue participación que fue muy efectiva y trajo gloria a Dios. ¿Qué es esta frase, Filipenses 1:5? ¿Qué es nuestra participación en el evangelio? Yo diría que es reconocer que el evangelio tiene un poder transformador en el hombre y por lo tanto tiene una obra que hacer en esta tierra. Y nosotros participamos de esa obra transformadora del evangelio, no solo recibiendo el evangelio, sino colaborando con la obra o los propósitos del evangelio, viviendo para el evangelio. Una cosa es creer en el evangelio, simpatizar con el evangelio y aún quizás recibirlo. Otra cosa es participar del evangelio, tener una conducta digna del evangelio, una conducta transformada y militante como consecuencia del evangelio. Y vamos a llamarle a este mensaje, que es un desarrollo quizás o continuación de la semana pasada, una iglesia militante por causa del evangelio. Una iglesia militante por causa del evangelio. Y el propósito de esto es ver los frutos de la conducta, en la conducta y en el estilo de vida que produce el valorar o abrazar el evangelio. Y de esta manera nosotros apreciemos más el evangelio y procuremos que este sea más real en nuestras vidas. Leamos un poquito. Filipenses capítulo 1, versículo 3 en lo adelante. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Leamos solo hasta ahí. Todo lo que se va a decir acerca de lo virtuosa que era esta iglesia está resumido aquí en el versículo 5 y 6 y 7. Pablo da gracias con gozo, se acuerda siempre de los filipenses y ora siempre por ellos, por la participación
que ellos han tenido en el Evangelio desde el primer día. Es justo que yo sienta esto, dice él, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes han sido participantes conmigo de la gracia. ¿Qué vemos aquí? Y vamos a ver en el resto de esta epístola. Una iglesia militante es una iglesia participante, activa, comprometida en la obra del Evangelio, laboriosa y obediente, eficiente. El espíritu, el ambiente que había en esta iglesia, el dinamismo que había en esta iglesia, como ustedes ven en el versículo 7, era sobresaliente, porque Pablo la alaba más que a las demás en ese punto. Tanto en la defensa como en la confirmación del Evangelio, ustedes han participado hombro a hombro conmigo. No creamos que esta carta a los filipenses simplemente da consejos para sentirnos gozosos y bueno, vivamos sentados meditando. Pablo no está diciéndole, quiero que estén gozosos y siéntense y pásenla bien. No. Pablo está diciéndoles que se sientan gozosos en medio de ciertas actividades y ciertas circunstancias en las que los filipenses estaban metidos por causa del Evangelio, no por causa de ser pasivos. Esta carta habla del gozo en medio de una vida increíblemente valiente, productiva, guerrera, muy activa y firme. Los filipenses eran una iglesia llena de acción en varias maneras, pero no solo de mera acción, porque tenían un programa semanal de actividades, porque en la iglesia, en cualquier iglesia, siempre se hacen muchas cosas, pero la pregunta es si se hace lo que la Biblia especifica son conductas y actividades dignas del Evangelio de Jesucristo. ¿Entienden? Todas las iglesias tienen un programa de actividades, pero la cosa no es que las actividades se lleven a cabo y que algunos de sus miembros, ojalá todos, participen de ellas. No. La pregunta es si las actividades en las que están involucrados los creyentes y si la conducta de esos creyentes es digna del Evangelio, refleja el valor del Evangelio y contribuye con la obra del Evangelio. Eso es lo que vemos aquí. O sea que la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos participando del Evangelio. No de la iglesia necesariamente, porque yo puedo participar de la iglesia los domingos y no estar participando del Evangelio. Yo puedo venir a la iglesia y si yo creo que con venir y con irme estoy participando del Evangelio, estoy muy equivocado. Se empapó de la iglesia y de la gente y no necesariamente se empapó o se dejó afectar por el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio transforma. Si usted está en una iglesia, no solo un día, puede estar años y no ha experimentado una transformación de vida, es como el pato que entró en el agua y ¿cómo salen? Sequitos. Les resbalan, ¿verdad? Entonces, hermanos, la pregunta es esa. Ahora bien,
Vamos a una parte donde les voy a pedir mucha atención. Antes de ver en qué formas específicas era evidente que los filipenses participaban del Evangelio, antes de eso, quiero que descubramos juntos qué hacía que los filipenses tuvieran esa militancia, ese compromiso. ¿Cuál era el secreto? Hay algo detrás de todo esto. Ya dijimos que la clave para esta iglesia ser militante era no solo recibir el Evangelio, sino que éste transforme sus conductas y sus propósitos de vida. Eso es otra cosa. Pero ya dijimos eso. Pero vamos más al fondo. Preguntémonos, ¿qué es el Evangelio? ¿O qué hay en el Evangelio para que éste transforme poderosamente y de manera efectiva la conducta y el propósito de una persona? Necesitamos descubrir el secreto de qué es lo que tenían los filipenses que los hacía ser esa clase de iglesia. ¿Por qué ellos sí experimentaron el poder transformador del Evangelio? Bueno, viendo y viendo, buscando y buscando, quiero mirar en 3 lugares de esta epístola donde veo 3 cosas que nos pueden ayudar para descubrir el secreto o el poder que hizo a los filipenses una iglesia militante. Primero, en Filipenses 1, del 9 al 11. Le pido que lo lea y mientras yo sigo hablando, siga repasándolo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren aquí, ¿qué está pidiendo Pablo? Varias virtudes hay aquí. Aquí hay varios sustantivos, o sea, varias cosas que Pablo pide que los filipenses tengan. ¿Cuáles? A ver, ayúdenme a enumerar. Amor. ¿Qué más? Ciencia o conocimiento. ¿Qué más? Discernimiento. Verso 10. Para que seáis irreprensibles. Verso 11. Fruto. Bien. Miren esto. Cristo, a ver si lo puedo explicar de esta manera. Aquí hay una serie de virtudes que los filipenses debían tener, que están interconectadas, no sé cómo, porque normalmente amor, conocimiento, discernimiento, frutos de justicia, santidad o sinceridad, son temas separados que aprendemos uno por uno y practicamos algunos mejor que otros. Aquí están interconectados, todos interdependientes, uno produce el otro y todos producen una vida transformada y fructífera. Cristo, a ver si lo explico de esta manera. Cristo era tan real y verdadero y nada teórico en sus vidas, y por eso todo, en otras palabras, todo esto los hacía crecer, llevar fruto y ser productivos.
Nada de lo que se ha mencionado aquí es teoría, sino que son virtudes encontradas en Cristo para vivir y ser productivos. Pablo no les está diciendo, bueno, ahora hablemos del amor. ¿Aprendieron? Bien, váyanse con la lección, que el próximo domingo aprenderemos del conocimiento. ¿Se aprendieron la lección? Bien, ahora el tercer domingo aprenderemos del discernimiento. No. Cristo era tan real que los filipenses recibían esas cosas para poder vivir y para poder ser fructíferos. Observen, vuelvo a poner sus ojos ahí, cómo el amor es un amor que crece a través del conocimiento y al adquirir más discernimiento. Es raro, dice que vuestro amor abunde. ¿Cómo? No dice en sentimientos, no dice en lágrimas, en conocimiento. ¿Ve cómo se conecta el amor con el conocimiento? Y el amor que produce más conocimiento, entendimiento o discernimiento, los lleva a hacer mejores decisiones o escoger las mejores cosas para su vida. ¿Estamos hasta ahí? Verso 10. A fin. ¿Cómo empieza el verso 10? A fin de que. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? El amor, perdón que repita, los lleva, el amor a Cristo, los lleva a adquirir más conocimiento y discernimiento. Y ambas cosas, junto con el amor, los lleva a escoger mejores cosas para su vida. Y todo lo anterior, incluyendo el escoger, los lleva a ser más santos o más sinceros e irreprensibles. Y todo esto los lleva a ser más fructíferos. ¿Estamos? ¿Verdad que sí? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, lo voy a tratar de resumir. Que Cristo era tan real en sus vidas que todos los temas bíblicos estaban interconectados con el propósito de transformar sus vidas y de ser más fructíferos. Ahí no hay nada de teoría, ni de intelectualismo, ni de pasividad. Eso por un lado. Por otro lado, Cristo, ahora vamos al capítulo 2, Cristo era tan real en sus vidas que producía reales cambios y acciones específicas en sus vidas de manera incontenible, indetenible, inevitable y no cualquier tipo de acción. Verso 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En el versículo 12 hay un mandato: ponte en acción, ocúpate, no sueñes, no hables de eso, ocúpate de las cosas concernientes a tu salvación y ocúpate con temor y temblor, algo serio. Y el versículo 13 dice, ¿por qué lo puedes hacer? Sencillo, porque ya lo tienes todo, porque ya tienes la fuente, porque ya no te falta nada, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué dice ahí? A veces,
aparece y te inspira. No. Dios es quien opera, quien obra en vosotros el deseo, el querer y la capacidad de hacerlo, el accionar y el hacer. Cristo era tan real en sus vidas que producía reales cambios y acciones específicas en sus vidas. No cualquier acción. Cristo no era en sus vidas como un motor de cuerda. ¿Han visto los carritos, los barquitos de cuerda? ¿Le das cuerda? Los muñequitos comienzan. ¿Cuánto dura eso? Hasta que se acaba la cuerda. ¿Cuántos han visto un motor de reacción nuclear, aunque sea en película? ¿Verdad? Hace 2-3 semanas que estaba donde los hermanos de Virginia Beach, ahí hay uno de los puertos navales más grandes de los Estados Unidos, el más grande de la costa este, eso es mucho decir. Está ahí cerquita, pasé por ahí y había unos barcos que yo me quedé espantado. Si les digo 3 o 4 veces más esta altura, fácilmente. Algunos de ellos, el motor que impulsa esa ciudad flotante es un motor de reacción nuclear. Un motor de reacción nuclear virtualmente tiene energía ilimitada. Qué distinto a un motor, a una de cuerda, ¿no? ¿Cuál de los dos podemos compararlo con Cristo en nuestras vidas? Cristo en los Filipenses era ese reactor nuclear. El motor de cuerdas das media vuelta y se acaba. El reactor nuclear nunca deja de dar energía como Cristo. Nunca deja de darnos vida. Y eso es lo que dice aquí. Dios es quien en vosotros produce el querer como el hacer. Te pregunto, ¿es Dios en tu vida una cuerda emocional y espiritual que dura solo 4 días? ¿O es un reactor nuclear incontenible, inacabable, indetenible? Eso es lo que dice aquí, el verso 13. Pero por favor mira ahí de nuevo, ¿cuáles son los 2 componentes, vamos a decirlo así, de este reactor nuclear? De este poder que transforma nuestra conducta y nos hace activos. Son 2. Verso 13, Dios. Y verso 12, tú. Tu obediencia. Tu obediencia te permite accesar al poder, la gracia y el respaldo inagotable de Dios. Y Dios te permite ser obediente. Y tu obediencia te permite accesar al poder y la energía inagotable de Dios. Y Dios te permite ser obediente. Y tu obediencia te permite accesar al poder de Dios. Y Dios, y así sucesivamente. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice ahí. Ocupaos porque Dios. Pablo también lo dice de otra manera. En el capítulo 1, versículo 7. Dice al final, todos vosotros han sido participantes conmigo ¿de qué? De esta gracia. ¿Cuál gracia? La que hay en Cristo. El poder, el milagro, la vida, la transformación que la persona y la obra de Cristo hace en nosotros. Que
clase de vida de Dios, de Jesucristo, has recibido? ¿Qué clase de evangelio has recibido? El que los filipenses habían recibido era poderoso, efectivo, inagotable. Ahí está. Pero al final vamos a ver que podemos sustituirlo, descuidarlo y dejarlo a un lado. Ahora vamos a una parte que lamentablemente vamos apenas a mirar. ¿Cuáles conductas o cualidades se desarrollaron en los filipenses como una iglesia militante? Hemos visto el secreto para ser militantes, pero ¿qué cualidades desarrolla esto? Esto es hermoso lo que se ve en esta iglesia. Como ya vimos en los versículos 6 y 7, el evangelio produjo que ellos sean una iglesia comprometida, activa, laboriosa, dinámica, practicante. Pero veamos algunas otras cosas más. Versículo 12. El evangelio también produjo que ellos sufran, acepten y participen del sufrimiento, la persecución y la cárcel. Oh, que el evangelio hace eso, me lo hubiera dicho antes para no venir. Yo solo quería que el evangelio haga cosas buenas en mi vida, pero el evangelio es tan glorioso, tan valioso y tan poderoso que nos capacita para hacer la voluntad de Dios, aun cuando eso implique sufrir y ser perseguido. Porque la persecución le llega a los cristianos, ¿sabían eso? ¿Sabían que hay millones de hermanos nuestros en el hemisferio oriental, en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, que por llamarse cristianos, por decir, ¿tú eres cristiano? Sí. O por tener una Biblia, los persiguen, los encarcelan, les quitan sus posesiones y también los matan? ¿Sabía usted que ese es el costo de ser cristiano? Y sabía que eso en cualquier momento puede intensificarse y ya está comenzando en los Estados Unidos, y que las leyes de este mundo están siendo dirigidas a establecerse aquí y en todo el mundo para perseguir a los cristianos. ¿Y qué va a hacer en esos momentos? Miren lo que dice aquí, verso 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, ¿cuáles? La cárcel. Señor, esto tiene que ser del diablo. ¿Cómo has permitido que me metan preso? Claro que sí, yo lo permití, yo lo hice a propósito, para bien. Hace un poco más de un mes, casi 2 meses, una funcionaria gubernamental en los Estados Unidos fue echada en la cárcel porque no aceptó casar una pareja homosexual. Todo el mundo dice, qué pena, qué sufrimiento, qué mal. No, yo no sé si qué mal o qué bien, porque al ella aceptar y pagar ese precio, le ha hecho ver a miles y miles de cristianos que sí se puede hacer y que vale la pena hacerlo. Y ha animado a los demás cristianos a que estén firmes por la verdad de Cristo aunque los metan presos. Así que fue malo, no, fue buenísimo en ese sentido para la causa de Cristo. Y es lo que Pablo dice: las circunstancias que me han venido han redundado en el mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones, al saber que fui encarcelado como cristiano, mis prisiones se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de hermanos, ¿quiénes? ¿Cuántos?
¿Qué le pasó a los hermanos por Pablo estar preso? Les pasó algo muy bueno que no tenían antes. De pronto, como por arte de magia, se activó la evangelización. Años y años, hermanos evangelicen, hermanos por favor evangelicen, hermanos alcancen, y nada, de pronto todo el mundo evangelizar. Gloria a Dios, que metan más cristianos presos. ¿Sí o no? Y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. La participación en el evangelio de una iglesia militante le hace mirar cara a cara con normalidad el sufrimiento, la persecución y aceptarla con gozo. Lo contrario a esto es una iglesia que le huye al sufrimiento, que le corre al sufrimiento. Pero esa no es la realidad. Pero no podemos abundar mucho. Capítulo 1, verso 18. Mayor evangelismo. Mayor evangelismo. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, todo lo que me va a pasar es bueno y es para bien. No seré decepcionado ni avergonzado. Sea porque está diciendo Pablo que un creyente militante y una iglesia militante ve con provecho el vivir y el morir también. Pablo, te tengo una noticia. Cristo va a ser magnificado en tu vida si sigues viviendo. Amén. Gracias por darme esa palabra de aliento. Pablo, te tengo otra noticia. Cristo dice que la forma en que Él va a ser magnificado es tú muriéndote. Ah, no, esa no. Si Dios te dijera, ¿qué quieres? ¿Más vida o que yo sea magnificado? Pero para yo ser magnificado tienes que entregar tu vida y vas a morir. No vas a vivir los 20 años restantes que tú querías para retirarte. No, Señor. Prefiero vivir a que Cristo sea magnificado. ¿Qué diríamos? La muerte de Pablo la aceptó con gozo como ganancia para que Cristo sea magnificado, porque al fin y al cabo eso es lo importante para el evangelio y para la gloria de Dios. Al fin y al cabo eso es lo importante, que el nombre de Cristo sea conocido y no que yo alcance mi retiro soñado en una playa del Caribe o en las Bahamas o no sé dónde. Eso no es lo importante. Más adelante, capítulo 1, versículo 27. Solamente que ustedes se comporten de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, y de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios,
lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, se les ha concedido no solo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir por Él. El Evangelio produjo una iglesia firme. Dice ahí, oiga que ustedes están como, verso 27, firmes. Que ustedes están en un mismo espíritu. Que ustedes están luchando unánimes. Que ustedes no están amedrentados o acobardados, sino valientes, combatientes y sufriendo. Una iglesia, el Evangelio produjo una iglesia, hermanos, esta iglesia es robusta. Esta no es solo una iglesia contenta o una iglesia próspera, es una iglesia robusta, una iglesia sufrida, una iglesia combatiente, una iglesia unánime, una iglesia firme. Ellos podían haberle dicho a Pablo, todo iba viento en popa, hasta que las autoridades comenzaron a encarcelar a algunos de nosotros y todo el mundo se vino abajo. Se deprimió, tan triste, ya nadie viene a la iglesia. No, Pablo, aquí estamos todos contentos, felices, no nos han hecho retroceder, seguimos para adelante, estamos gozosos, aunque hemos sufrido, algunos hermanos se nos han muerto, pero aquí estamos gozosos y firmes. Amén. Qué tremendo. Capítulo 2. El valor del Evangelio y la causa del Evangelio produce una iglesia unida, sometida unos a otros, humilde, condescendiente. Por tanto, miren ese por tanto. Ese por tanto significa, si hay tales batallas, si ustedes están sufriendo, si ustedes están combatiendo, siendo perseguidos, si ustedes están en un propósito tan tremendo, entonces, por tanto, más vale que estén bien unidos. Por tanto, por lo que están viviendo, dice, si hay algún estímulo en Cristo, verso 1, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, estando unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Verso 3, nada hagan por egoísmo ni por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. No busquen cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Las batallas, los propósitos, la obra del Evangelio es tan importante. Dios está haciendo cosas tan grandes y tremendas que no se concentren en ustedes mismos, en sus pequeñeces sentimentales de que no me dijo, me hirió, no me saludó, me puso mala cara, me ofendió. Todo eso pasa, pero háganme el favor, eso, resuélvanlo. Sientan lo mismo, estén unidos, tengan amor, dedíquense al mismo propósito, no se dividan, no hagan nada por egoísmo, ni por vanagloria, que nadie busque sus propios intereses. Estamos hablando de la causa de Cristo y de apreciar a Cristo. Y el verso 5 lo pone de manera sublime, sean como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Si Cristo, siendo Dios, siendo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, dejó la gloria, condescendió, se hizo hombre,
nació de la matriz de una mujer, se humilló, sufrió, murió. Ese es el ejemplo de humildad y condescendencia. Pero una más quizás, o dos más. Capítulo 2, verso 17. Lo leímos del 12 al 16. El Evangelio produjo una iglesia que se ocupaba de su salvación. ¿Qué es ocuparse de su salvación? Ocuparse de su perseverancia y santificación, para que por causa de eso resplandezcan en este mundo. Capítulo 2, versículo 17 al 30, Pablo dice: yo soy derramado como sacrificio por vuestro gozo. Y después dice: miren, Timoteo, ninguno es tan sincero para trabajar por vosotros. Y después dice: Epafrodito entregó su vida y casi muere por ustedes. El Evangelio produjo que esta iglesia tuviera obreros que se entregaban del todo y lo arriesgaban todo. Capítulo 3, vamos a leer solo los primeros 3 versículos. Dice: por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros estas cosas y para vosotros es seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros. Los perros son los gentiles, los paganos, los impíos. Los malos obreros, todo tipo de obreros que llegan a la iglesia. Y cuidados de la falsa circuncisión, se refiere a los judaizantes. Verso 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y ahora Pablo comienza a narrar lo que es poner la confianza en la carne, que él pudo haberlo puesto, pero que no lo hizo, sino que escogió a Cristo. Lo voy a decir de esta manera: el Evangelio produjo una nueva y muy superior meta en sus vidas. Produjo que ellos renunciaran a su identidad y a su gloria humana para gloriarse solo en Cristo. Si usted lee el resto del capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, para ganar a Cristo, prosigo la meta. ¿Qué está diciendo? Que el Evangelio produjo una nueva y muy superior meta en sus vidas. Produjo que ellos renunciaran a su identidad y a la gloria humana para gloriarse solo en Cristo y alcanzar su galardón solo en Cristo. El Evangelio produjo amor a Cristo, anhelo de conocer a Cristo, anhelo de identificarse con Cristo. Todo eso como una meta mucho más excelente que vivir para la carne y que gloriarse en la carne. De eso se trata el capítulo 3. Y por último, capítulo 4. ¿De qué habla el capítulo 4? La generosidad, la ofrenda, especialmente desde el versículo 10. Me alegro de que hayáis revivido vuestro cuidado para conmigo, aunque yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, en todo he sido entrenado, todo lo puedo en Cristo. Pero ustedes han hecho bien en participar conmigo en esta obra y en esta aflicción. ¿Qué está diciendo? El Evangelio produjo en ellos generosidad con gozo para apoyar la obra de Dios y el avance del Evangelio. Desprendimiento, dadivosidad, entrega sacrificial. En medio de su profunda pobreza, dice 2 Corintios 8, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Qué lindo. En conclusión, amados hermanos, como vemos, esta iglesia no andaba vegetando, perdiendo el tiempo, ni concentrada en pequeñeces, en nimiedades,
No hacían 3 meses de reunión para ver de qué color van a pintar las paredes del templo, o 3 meses de reunión para ver cómo van a hacer el próximo sancocho, aunque todas esas pueden ser bendiciones para disfrutar. Tampoco andaba viviendo centrada en sí misma, yo quiero, me dan, me hacen, no me hacen. El Evangelio no se los permitía. El Evangelio no solo les había dado salvación, sino también una vida bastante productiva, bastante abundante, bastante llena de propósito. Y les había dado una vida suficientemente fuerte, resistente y firme para eso. El Evangelio les había dado una vida militante con propósito a toda prueba. No andaban, ay Pablo, este año no pudimos colaborar contigo en la obra del Evangelio porque la ida de la iglesia se nos cayó y ya la obra tuvimos que suspenderla. Por ejemplo, ¿no? Imagínense agarrarse de esa excusa, ¿no? Pablo, tú sabes, he estado con un dolor aquí en la pierna y tuvimos que la iglesia paralizarla. No. ¿Realmente has encontrado, has descubierto y has abrazado el Evangelio con su poder transformador? ¿O solo simpatizas con el Evangelio? ¿O quizás has entendido el Evangelio? Pero es más que eso. Y si en un tiempo lo abrazaste y te dio el gozo y la razón para ser productivo y te diste cuenta que el aprender la palabra, que el orar, que la comunión con los hermanos, que el evangelizar, que el servir, que todo Dios te lo daba para tú ser más fructífero y llevar más gloria. Que Dios no te estaba dando todo eso solo para espiritualmente engordar. Que Dios no te estaba dando todo eso solo para tú ser el centro de la adoración de Él y estar tú en una silla y Dios decir, ay, qué lindo, mi hijo, mira cómo engorda, mira qué lindo está, miren los buches. No, sino para traer fruto para Él. Y si un día entendiste eso, pero quizás lo descuidaste, por alguna razón te saliste de esa vida dinámica, productiva, para su gloria que Cristo te había dado. Quizás sustituiste la vida fructífera y resuelta por Cristo por una vida teórica, pasiva, de excusas, y te saliste del poder transformador del Evangelio. Y ahora quizás yo, ¿cómo se dice? Sustituyo y allanto, se dice al Señor. Señor, pero yo leo, mira cuánto estoy aprendiendo. Pero si tu adoración, si tu aprendizaje de la palabra y si todo lo que haces no te está llevando a vivir más para Dios, a dar fruto para Dios, entonces pídele, Señor, aviva mi vida, haz dinámica y fructífera mi vida, hazla llena de propósito, hazla activa, firme, valiente, aguerrida, sacrificada, sufriente, fuerte. ¿Puedes ser tú esa clase de creyente? Claro que sí. Y yo también. ¿Cómo? Todos vosotros sois participantes, dijo Pablo conmigo, de la gracia, de esa gracia. No se trata de mi personalidad ni de mis capacidades. Se trata de tenerle a Él y decir, Señor, tú estás en mi vida para yo ser
esa clase de cristiano, esa clase de iglesia. Lo sé, lo he experimentado. El día que dejé mis excusas, yo solo dije amén, como dice ahí en Filipenses, ocupaos, just do it, hazlo, lo entendí, hazlo, pues lo hago, porque Dios está conmigo. Hermano, hermana, hombre, mujer, adulto, adolescente, joven. Quizás tú dirás, ¿cuántos problemas tengo? No, escúchame. Tienes a Dios. ¿Qué más te falta para hacer lo que el Señor quiere que hagas? Dime qué más te falta. No añadas más. Señor, pero tú sabes mi edad. No, ya tengo 60. Ya soy un anciano de 50. Ya tengo 70. No. Tienes a Dios. ¿Qué más te falta? ¿Tengo hijos? Tampoco. ¿Estoy casado? No, tampoco. ¿Mi trabajo? No. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad.